En esta oportunidad veremos cómo funciona Monte Carlo, en este caso particular para estimar lo que es el área entre dos curvas. Entonces, explicarles cuál es el funcionamiento de esta macro, y pues funciona de la siguiente manera. En esta celda ubico las cantidades de iteraciones que necesito. En este caso le pongo 20, doy clic en el botón acá de Monte Carlo y me genera 20 datos que han sido construidos con ciertos códigos que ya los veremos. Acá, por ejemplo, puedo ponerle otro valor, 10. Acá está, ahí me genera 10 datos. Entonces, ¿qué es lo que hace esta macro? Esta macro lo que hace es que de los números generados aleatoriamente, que los ubica en esta gráfica, cuenta cuáles caen dentro del área entre las dos funciones, y pues los compara con el total de puntos generados. Entonces, acá hay tres conjuntos de datos que se representan en esta gráfica. Un conjunto de datos son los que generan la curva azul, y acá ustedes pueden ver que hay una serie de valores acá sobre esta línea punteada que representa la función x cuadrado. En la función raíz cuadrada de x sucede lo mismo. Hay 10 puntos sobre esa línea punteada que es anaranjada. Ustedes los pueden contar, por eso puse un número pequeño para que ustedes noten cuántos números hay o cuántos puntos sobre cada una de las curvas. Acá podemos contar 1, acá hay otros 3, hay 4, 5, 6, 7, 8, 9 y este de acá 10 puntos. Entonces lo mismo ocurre con la gráfica de color azul. Ahora, también hay un tercer conjunto que son los que representan estos puntos grises, y esos puntos grises son los que de manera aleatoria surgen en el plano. Entonces la macro lo que hace es cuenta los puntos grises que están entre las dos curvas y los compara con el total. Ahora, ¿cómo se organiza toda esta información? La primera columna genera las iteraciones que he hecho, es decir, un listado simplemente. Es decir, que si le pongo 10 iteraciones, me va a generar un listado de 1 hasta 10. La siguiente columna, la columna B, me genera números aleatorios. Esos números aleatorios obviamente son entre 0 y 1 en este caso. Esos números aleatorios se evalúan en la función respectiva, es decir, en la función x cuadrado y en la función raíz cuadrada de x. Ustedes pueden comprobarlo que al elevar al cuadrado 0.1955, pues les va a generar el valor en la función x cuadrado. Y si calculan raíz cuadrada de 0.1955, pues les va a generar este otro valor. Y de esa manera es que se forma la gráfica de ambas, ¿verdad? Ahora, una columna E, que es la generación de números aleatorios, que esas no importan si están sobre la curva, sino que lo que importa es que esté en la cuadrícula generada en el eje X de 0 hasta 1 y en el eje Y también de 0 hasta 1. ¿Por qué elegimos o se elige este ejemplo? Porque coincide con el análisis de generación de números aleatorios, porque todo este fenómeno ocurre en el cuadrante de 0 a 1, y esos son los valores que genera un número aleatorio. La última columna, la columna F, pues genera valores de 0 y 1. Entonces, ¿qué significa que este sea 1? Que está entre la curva cuadrática y la curva raíz cuadrada de x. Entonces, si es 0, obviamente es porque está afuera. Ahora, todo lo que he explicado se los voy a mostrar acá en código. Esta parte del código lo que hace es que cuando yo corro la macro, me borra la información generada en el experimento anterior, porque si no me arruinaría el nuevo proceso. Borra toda la información desde la columna A hasta la columna F. Eso es lo que hace cada una de esas líneas. El otro conjunto de código lo que hace es que le pone nombre a cada columna.
Recuerden que en el primer conjunto de código borro toda la información y eso incluye el encabezado. Por eso aquí están los nombres de cada columna: iteración, aleatorio 1, x cuadrado, x con exponente 0.5, aleatorio 2 y condición. El siguiente código es de a igual cells 1.13. ¿Qué es ese a cells 1.13? En ese código lo que hago es que voy a traer el valor que está en la celda 1,13. Regreso a Excel por un momento y me doy cuenta de que la fila 1 es esta y la columna 13 pues va a coincidir 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Entonces estoy en la columna M, fila 1. Entonces en otra ocasión mencionábamos que cuando hay una combinación de celdas, Excel ocupa la referencia de la primera fila de esa combinación. En este caso tenemos la referencia 1,13. Regresando a lo que son los códigos, estamos ahora con el análisis del for. El for lo que hace en esta parte es hacer la cantidad de iteraciones que le hemos indicado, desde 1 hasta 10 podríamos pensar en el caso que pusimos, que es 10, ¿verdad? Pero como yo quiero que ponga la información a partir de la fila 2, entonces le digo que el i que ocupe sea a partir de 2 y que llegue hasta el valor de a. Pero como se ha desfasado una unidad, por eso acá se la agrego. Es decir, es un arreglo que uno hace para que ocurra o que aparezca la información que solicitamos en las celdas deseadas. Ahora, ¿cómo se genera la información que les he descrito anteriormente? Para generar el listado en la columna A, pues basta con este código. Si yo no pongo encabezados de columna, simplemente tendría que poner i. Pero como ha empezado en el valor de i igual 2 y yo quiero que me muestre 1 como primer elemento, por eso yo pongo i menos 1. La segunda columna, la columna B, yo les mencionaba que genera un número aleatorio simplemente. Entonces acá lo genera con RND. La tercera columna, es decir, la columna C, ¿cómo genero la evaluación del número aleatorio al cuadrado? Pues simplemente hago referencia a la celda donde he generado el aleatorio, que es la celda I2, y lo elevo al cuadrado, ¿verdad? La columna D, la misma historia, es decir, voy a hacer referencia a la celda donde he puesto el valor aleatorio, pero lo elevo a exponente 0.5. Y la última celda la penúltima columna, que es la E, yo la genero con RND. Ese RND es otro, ¿verdad? Es decir, es un número totalmente distinto que pues ha sido generado para que en el gráfico aparezca de manera aleatoria y después poder contar cuántos están dentro de las curvas o fuera de las curvas. Ahora aquí viene algo bastante interesante, que es un if. Es decir, este es el código que hace posible que ponga valores de 0 o 1. ¿Cómo hago esto? Con esta pregunta, con esta condición que verifico si se cumple o no. Esta condición acá. Estoy diciendo que la celda de la columna E, le estoy preguntando que si es mayor que la celda que está en la columna 3. ¿Y quién es la columna 3? La función cuadrática. Entonces nada más estoy comparando y preguntándole que si el número aleatorio está arriba de la función cuadrática. ¿Cuál es la otra condición? Y observen algo importante. Le pongo i, porque pueden haber puntos aleatorios que cumplan que están arriba de la fórmula cuadrática, pero que no están abajo de la función raíz cuadrada de x. Corrigiendo lo anterior, no es fórmula, es función cuadrática. Entonces acá esta otra parte está preguntando de que
si el punto aleatorio está abajo de la función raíz cuadrada de x. Y observe que hace referencia a la columna 4, que es la D, y en la columna 4 están los valores evaluados de la función raíz cuadrada de x. Entonces, dicho esto, le digo al if de que si eso es verdadero, que me ponga en la columna 6 el valor de 1, pero que si es falso, que me ponga 0 donde está la columna 6. Entonces, de esa manera lo que hago es que codifico estas condiciones, y eso es lo único que hace esta macro. Ahora, regresando aquí al funcionamiento del área estimada, el análisis o estimación está en esta cuadrícula, donde cuento cuántos unos hay acá. ¿Cómo hago eso? Con la función suma. Y miren la manera que pongo la función. Suma y entre paréntesis f2.f. Es decir, que voy a sumar todos los valores que hay en esa columna. Y aquí es la razón por la que codifico de esa manera. Es decir, codifico con 1 si cumple y 0 con que no cumple. Ahora, la siguiente celda es los totales. Los totales bien pudiera relacionar o hacer referencia de esta celda donde pongo el número de iteraciones porque coincide, pero lo que hice fue usar la función contar y ponerlo en la columna F. La función contar verifica en cuántas celdas existe un número. Si nosotros analizamos el caso de acá, tenemos 11 valores, pero la función contar solo cuenta los números y evidentemente nos va a contar que 10. Ahora, el área estimada simplemente es el cociente entre el número de puntos interiores en las curvas y los números exteriores o totales de este ejemplo, que son 10. Entonces, al hacer esa comparación, en este caso tenemos que 0.3. Voy a correr de nuevo Monte Carlo, y en este caso me generó 0.3 nuevamente acá, ahora 0.4, ahora 0.2. Esto es muy variante, no es muy estable su resultado. Este valor nosotros lo conocemos, ustedes lo pueden verificar con una integral, pero el objetivo es ver el poder que tiene Monte Carlo en los procesos de estimaciones. Sabemos que el área es de 1/3, pero con Monte Carlo nosotros podemos llegar a una aproximación. En este caso vemos que es 0.2, está muy lejos todavía de lo que nosotros quisiéramos. Le voy a poner acá un valor de 500 para ver cuál es el resultado que nos da acá Monte Carlo, y podría ser un valor bastante cercano, pero no significa que va a ser ese el valor más exacto, pero nos va a dar una aproximación bastante buena a lo que es el área entre estas dos curvas. En este caso nos dio 0.354. Detalles importantes: me ha generado 500 puntos aleatorios que son representados por los puntos grises, y me ha representado 500 evaluaciones en la función cuadrática que está en azul y en la función raíz cuadrada de x. Este valor todavía está muy alejado del valor que nosotros esperaríamos, pero en un fenómeno x nosotros no conocemos el verdadero valor, así que usando un proceso de Monte Carlo considero que es una buena aproximación de lo que ese fenómeno está representando. Voy a poner una iteración, un número de iteraciones bastante grande, a ver cuál es el resultado que obtenemos. Aproximadamente vamos a la mitad de las iteraciones y se puede observar que el área estimada, los primeros 2 dígitos ya no cambiaron, es decir, ya se estabilizó el área estimada, sino que solo están oscilando de aproximadamente de la tercera cifra en adelante. Entonces ya estamos llegando a un valor bastante cercano a lo que este fenómeno representa, que es 1/3.
Finalizó el número de iteraciones y pueden observar que el área estimada es 0.3374 y miren la cantidad de puntos aleatorios que se formó en esta cuadrícula. Se puede notar, imagínense, 8500 puntos sobre la cuadrícula aleatorios y 8500 puntos en cada una de las curvas. Realmente si quitáramos los puntos grises, las curvas quedarían completamente llenas, es decir, no habría ningún espacio vacío. Entonces realmente hay muchísimos puntos generados aleatoriamente, y con esto estamos demostrando que Monte Carlo es un proceso bastante bueno para estimaciones.